Pidió que lo presentara como hijo de Memo y Aurora, además de ser ciberpediatra y amigo en lo personal de muchos de nosotros. Alejandro tiene una trayectoria extraordinaria aquí en el channel, en el grupo de ciberpediatras, y aparte que es una persona muy inteligente. Él tiene un don de gente extraordinario. Él vive en Oaxaca, y Alejandro tiene la palabra. Alejandro. Muy bien, Henry, muchas gracias. Nada más para confirmar que se oye bien, para que iniciemos la plática. Si oyen bien, por favor, me lo indican en su texto para que podamos empezar. Bien, entonces vamos a señalar ahora la fiebre como una sintomatología que es muy importante que llegan a manifestar los niños en diferentes tipos de cuadros o de enfermedades. En nuestro desempeño de la práctica privada, la fiebre de los niños va a ser siempre motivo de preocupación para varias personas. Las enfermedades febriles tienen alta incidencia en la infancia temprana y este síntoma en particular motiva a los familiares a buscar siempre atención médica de forma inmediata. En esta ocasión buscamos como objetivo revisar algunas particularidades del tema con la finalidad de tener una justificación aceptable en el proceder médico continuo y avalándose en condiciones de sentido común y conocimientos científicos más o menos recientes que justifiquen el manejo más conveniente en el desarrollo biológico de los primeros años de vida, que es valorado por este signo. Una disculpa porque vamos a empezar a revisar un tema que en un momento dado, por la novedad que tiene de algunos conocimientos recientemente hallados, reportados o publicados, vamos a darle un poquito más de tiempo a lo que viene siendo una función que es particular. Dentro de la historia que tenemos hay muchos síntomas y signos en las enfermedades. La fiebre pues ha recibido la mayor atención a través de la historia de la medicina. Por miles de años la simple palpación se ha llevado a cabo para valorar el estado de bienestar del individuo y confirmar con eso la presencia o la ausencia de la fiebre. Su manifestación históricamente ha incluido a considerar que quienes empezaron a atenderla le empezaron a dar diferentes tipos de significados y desde las épocas más primitivas a las enfermedades que se manifestaban por ellas, pues obviamente se les daba un sentido mágico, religioso. La medicina con el tiempo pues ha evolucionado y en la explicación de las enfermedades en forma variada, pero en general vamos a ir señalando las que están aquí nombradas. En la antigüedad la teoría de los humores, la teoría de los humores nos mencionaba, quería agarrar el no fue desplazado hasta que los avances en la microscopía y la microbiología formulaban la teoría de la patología celular y los gérmenes que causaban estas infecciones. A partir de este momento se inician las investigaciones sobre la forma como el ambiente influye sobre la estabilidad celular y entonces se señala el estado de salud como un equilibrio del medio interno. Posteriormente, con la comprensión de las condiciones como el estado de choque, el daño tisular, el colapso circulatorio, la necrosis hemorrágica, la falla orgánica múltiple, se van distinguiendo las sustancias que se conocen como citocinas, que están producidas por el sistema inmunológico y que desempeñan diferentes papeles en el comportamiento de la enfermedad, tanto de forma benéfica como de alteraciones en los tejidos, y hasta el momento es la condición que se sigue conociendo en mayor intimidad a nivel celular o molecular para explicar diferentes patologías. Entonces vamos a dedicarnos a revisar parte de lo más reciente que hemos encontrado en este tipo de patología de las citocinas. Y empezamos que en esta teoría de las citocinas el estado de salud requiere una producción balanceada de citocinas. Los bajos niveles son adecuados para mantener la homeostasis, mientras que la sobreproducción causa enfermedades que pueden evolucionar o que pueden variar de severidad desde el daño mínimo hasta la muerte, de acuerdo a su incremento en la cantidad y en la función. Puede citarse que el concepto griego antiguo sobre la enfermedad no es muy extremo al precisar que en la actualidad la condición de salud se establece por una falta de balance de estas sustancias corporales, pero en particular de las citocinas. Con el descubrimiento de las citocinas que tienen la capacidad de causar alteraciones, las nuevas investigaciones se han enfocado a los mecanismos de control que mantienen en restricción o contrarregulación a la liberación de las citocinas. Se establecen entonces mediadores endógenos que previenen el daño producido por las citocinas. Durante las etapas iniciales de la invasión microbiana, estas moléculas se empiezan a acumular en el sitio de la inflamación y en la sangre. Cuando se consiguen las concentraciones suficientes, los niveles de citocinas proinflamatorias son inhibidas.
la magnitud de la respuesta inflamatoria es adecuada y el daño tisular entonces es bien controlado. Los mediadores antiinflamatorios van entonces a funcionar a través de mecanismos humorales en virtud de que su acción está condicionada por gradientes de concentración en el medio extracelular. Tenemos aquí representada una vía colinérgica que ahora se conoce como vía colinérgica antiinflamatoria, que se ha postulado para explicar la forma como el cerebro puede influir en la respuesta a las citocinas. Así, hemos considerado que si el sistema nervioso central coordina la mayoría de las respuestas fisiológicas a través de los circuitos inervados, se considera entonces que hay una entrada neural específica para controlar la respuesta a una citocina, capaz de llegar a producir un daño potencial o con posibilidad de afectar a la fisiología normal de los sistemas. Existe una señal entonces coordinada a partir del sistema nervioso central a estructuras corporales para mantener los parámetros habituales, al igual que existen para regular la presión sanguínea, la digestión, la temperatura corporal o los niveles de glucosa en relación a sus variados estímulos de entrada. Se postula entonces la existencia de una función extremadamente rápida a forma de vía como un reflejo rápido antiinflamatorio que es controlado por las redes cerebrales. Y estamos hablando de la respuesta inflamatoria porque normalmente la fiebre es un factor, es una manifestación que se ve también presente en este tipo de respuesta inflamatoria y que modifica o regula también las respuestas o los efectos que llega a tener como consecuencia de ellos. Ya anteriormente se postulaba que el nervio vago podría ser la vía a través de la cual el cerebro puede ejercer un control sobre la expresión de las citocinas. En primer lugar porque es un nervio que atraviesa el tórax y el abdomen y se le considera que es el nervio más importante del cuerpo como una extensión primitiva del sistema nervioso central hacia los órganos viscerales que incluyen el sistema retículo endotelial como el hígado, el vaso, que son los que son más dañados por las citocinas. En segundo lugar, o segundo término, porque sus fibras sensitivas del vago transmiten la información al cerebro que es necesaria y suficiente para iniciar la fiebre y otras respuestas de daño o de infección. Entonces se va a comportar como un brazo aferente sensitivo de la respuesta inflamatoria con un asa neurológica eferente con señal activa que es opuesta motora y que va a responder en el nervio vago para suprimir la producción de las citocinas en el orden de limitar o prevenir el daño secundario. Los estudios experimentales que apoyan esa teoría han permitido administrar moléculas inhibidoras del factor de necrosis tumoral a nivel central y observar que su actividad inhibidora se incrementa en las terminaciones eferentes del vago, o sea, por fuera del sistema nervioso central, en animales de experimentación con enfermedades producidas por citocinas. Además, la estimulación de la señal del nervio vago ha mostrado que se inhibe de forma significativa la liberación de factor de necrosis tumoral en los animales de experimentación que recibieron una cantidad letal de la endotoxina. Otros trabajos posteriores han establecido que las señales del nervio vago inhiben la actividad de las citocinas y mejora las variables de la enfermedad en modelos experimentales de sepsis, de isquemia, de repercusión y de pancreatitis. Entonces con esto estamos postulando que normalmente se está haciendo el señalamiento de que existe... Bueno, vamos a pegarnos más al micrófono. ¿Se oye ya mejor? Raúl, porque todos los demás sí oyen. Bien. Entonces, con esto queremos demostrar o queremos señalar que existe una vía neurológica que está trabajando desde el reconocer este tipo de mecanismos. Ahora, en cuanto al mecanismo molecular, a nivel celular para la inhibición de la síntesis de las citocinas, vamos a verificar que nuevamente va a estar condicionado por la presencia de la acetilcolina, que es el neurotransmisor más importante del nervio vago. Los macrófagos y otras células que son productoras de citocinas expresan un receptor de la acetilcolina, que es el que tenemos ahí representado como NACHR, el cual manda una señal intracelular que va a inhibir la síntesis de las citocinas. Y la mejor forma de expresar esa condición es cuando en los receptores de acetilcolina se suprime la subunidad alfa-7 nicotínico, que es la alfa-7, esta que tenemos ahí representado, y los ratones que están expuestos a la endotoxina experimentan un desequilibrio excesivo por la respuesta a las citocinas que está caracterizado por niveles excesivos de factor de necrosis tumoral en los ratones que tienen deficiencia en la presencia de dicha subunidad.
o a quienes se les ha inhibido la actividad nerviosa del vago por una vagotomía previa. Por otra parte, la estimulación del nervio vago en el receptor alfa 7 de animales inconscientes, o sea que los han golpeado y que permanecen inconscientes, falla para suprimir la síntesis de la citosina, mientras que en los animales que se encuentran en estado salvaje o en estado normal, las inhibe de forma evidente, lo cual indica que las señales colinérgicas derivadas del nervio vago proporcionan modulaciones neurológicas tónicas o continuas para la síntesis de las citocinas, funcionando como un motor que va a gobernar los límites de la magnitud de la respuesta inmune. Bueno, tiene una diapositiva que está un poquito más complicada en cuanto a estructuras moleculares, no nos vamos a meter mucho y vamos a señalar unas cuestiones que son un poco más prácticas, en especial que la estimulación del nervio vago o la administración de agonistas de la 7-alfa-nicotina de la acetilcolina inhiben no solo el factor de necrosis tumoral, sino que también la interleucina 1, la interleucina 6, la interleucina 8 y el grupo de proteínas de alta movilidad de la caja 1 que se conocen como HMGB1. Esto pues obviamente son moléculas nuevas que se están dando a conocer y la transmisión de estas señales en las neuronas es modulada por los canales de enlace iónico. A la vía eferente del reflejo inflamatorio ahora se le va a conocer como vía colinérgica antiinflamatoria. Es un mecanismo fortalecido para la explicación del control de las citocinas. En los estudios recientes de la fisiología, de la anatomía funcional y los mecanismos celulares moleculares de la vía antiinflamatoria colinérgica indican que los principales componentes de la supresión de citocinas por el nervio vago llegan o convergen en el vaso. La endotoxina localizada en los macrófagos primariamente del vaso y del hígado se activan de forma inmediata a la respuesta de las citocinas. El vaso es la fuente principal de la producción de factor de necrosis tumoral hepática y sistémica. Durante una endotoxemia se sintetiza y se libera en la vena esplénica el factor de necrosis tumoral, la cual drena al hígado y desde ahí el factor de necrosis tumoral pasa a la circulación sistémica. La estimulación del vago en los ratones va a inhibir la síntesis del factor de necrosis tumoral en el vaso, en el hígado y la sangre, pero no en las subunidades alfa 7 de los animales que están inconscientes. La esplenectomía a su vez reduce significativamente los niveles del factor de necrosis tumoral hepático y esplénico, y la estimulación del nervio vago falla para reducir entonces sus niveles. Las conexiones cerebrales regulan entonces la señal de salida de la vía colinérgica antiinflamatoria. La administración de agonistas muscarínicos a nivel cerebral va a incrementar la actividad del nervio vago en la periferia, aumentando la frecuencia cardíaca y disminuyendo la producción de citocinas. Aquí tendríamos que hacer un paréntesis para cuestionar en realidad cómo están entonces actuando nuestros medicamentos que empleamos en algunas ocasiones en aquellos pacientes que se encuentran en choque séptico y que son pues agonistas de este tipo de vía. Lo interesante es considerar que el empleo de los agentes muscarínicos pueden ser empleados a nivel molecular para regular la respuesta de citocinas en terapéuticas futuras. Así, finalmente, con los estudios realizados hasta el momento se ha permitido establecer un diagrama del cableado de la vía colinérgica antiinflamatoria en forma de mapas a nivel cerebral. Es aquí donde quería llegar con todo lo anteriormente expuesto para señalar que nuevamente tenemos un mapa de actividad a nivel cerebral que permite identificar la forma anatómica y funcionalmente de cómo el cerebro es capaz de coordinar las respuestas a citocinas. Y de esta manera ya se ha establecido lo que se conoce ahora el homúnculo inmunológico, en donde ya se describen zonas encargadas de controlar las respuestas de citocinas en el hígado, otras para el control y activación de los linfocitos T, en el vaso o en los ganglios linfáticos, otro para la presentación de antígenos y otros más en la elaboración de anticuerpos. El presente mapa cerebral pues obviamente es un paso significativo para definir los diferentes dominios que son cruciales y que tienen o buscan maximizar la respuesta de defensa del huésped y mantener la salud en cuanto a la respuesta inmunológica que llegamos a tener. Estas estructuras, obviamente, si están localizadas a nivel de la corteza cerebral, vamos a irlo señalando ya de una manera un poquito más enfocada a lo que viene siendo el interés de nuestra plática. Están desarrollados, son dependientes, están localizadas, son dependientes del desarrollo cerebral durante los primeros años de vida.
y por lo tanto van a ser o pueden ser modificadas de acuerdo a los diferentes mecanismos a los que se expongan todos los individuos que lleguen a tener las agresiones del ambiente externo, y con esto nos quedamos en los últimos conocimientos del desarrollo de la respuesta inmunológica, que está vinculada a la forma como influye la fiebre para su funcionalidad, recordando que la fiebre es un mecanismo que favorece la respuesta inflamatoria y permite la maduración del sistema inmunológico, y por lo tanto la acción que tengamos sobre ella, obviamente estamos señalando con ese tipo de conocimientos más recientes que se puede modificar la maduración del sistema inflamatorio inmunológico de manera secundaria con consecuencias en el futuro. Entonces, esto que estamos señalando es obviamente para especificar que normalmente nuestros pacientes debemos de cuidarlos desde las etapas tempranas para evitar que lleguen a tener problemas que puedan modificarnos el desarrollo de este tipo de maduración en el sistema nervioso. Bien, en cuanto a las particularidades que llegamos a tener para el control de la fiebre, nuevamente vamos a tener que existen diferentes tipos de factores que normalmente se encargan de producir la temperatura y de llegarla a modificar. Nuestro cuerpo se caracteriza por tener variaciones térmicas estrechas que mantienen la temperatura corporal dentro del límite de variación de más o menos 2 grados con influencia del medio ambiente. La termorregulación mantiene el centro de la temperatura en un punto fijo constante, que es más o menos de 37 grados centígrados, a pesar de las fluctuaciones en la absorción, la producción y en la eliminación del calor. El centro térmico tiene obviamente variaciones circadianas y va a variar en cantidades de 0.6 grados centígrados y es más baja alrededor de las 3 de la mañana y más alto a las 6 de la tarde. La temperatura entonces resulta de un balance entre la producción y la pérdida del calor, controlado por el centro termorregulador situado en la zona preórtica del hipotálamo. Se va a generar calor a través de la producción endógena de los procesos metabólicos, y cuando la temperatura ambiente supera la corporal, se va a perder a través de las superficies corporales con la piel o el sistema respiratorio. La termogénesis se condiciona por el metabolismo basal de las células y el generado por la actividad muscular, también por el efecto de la tiroxina y otras hormonas sobre las células, como la acción de la adrenalina de estimulación simpática y el efecto del estado vascular. Señalamos también por ahí en un apartado que está localizado en la parte baja con la grasa parda, la forma como también se puede producir calor a partir de la estimulación beta-adrenérgica en los niños que son recién nacidos, que tienen incapacidad para producir calor a través de los temblores musculares. La forma en que como se controla la temperatura corporal está condicionada por los estímulos que provienen de los ambientes externos e internos, que actúan condicionando el equilibrio entre la cantidad de calor que se produce y se absorbe con el que se pierde. La cantidad de calor producida va a depender del metabolismo energético realizado. En condiciones de reposo, que lo tenemos simbolizado en la parte de arriba, en el círculo de arriba, nuevamente vamos a encontrar que la cantidad de calor aproximadamente corresponde en el 56% a los órganos internos, y solamente pues, el 18% va a corresponder a lo que se genera en los músculos y la piel. Durante la actividad física se incrementa la producción de calor a partir del trabajo muscular en aproximadamente el 90%. Podemos identificar también la forma como se produce el calor a través del metabolismo celular en condiciones de reposo hasta de un 16%, que disminuye hasta el 1% cuando las condiciones son de actividad física. La pérdida de calor normalmente vamos a tenerla condicionada por los procesos físicos que son de la radiación, la conducción, la convección y la evaporación. Con la radiación se va a perder el calor a partir de la exposición a los objetos fríos, a donde vamos a enviar radiación por radiación corporal, y obviamente en sentido contrario vamos a adquirir calor a partir de los objetos radiantes calientes, como pudiera ser el sol o alguna habitación que tuviera una temperatura elevada. La conducción es un mecanismo como en la piel que se va a producir al contacto con los objetos fríos, que normalmente hace perder calor, y por convección el aire que arrastra la temperatura superficial cuando es más fría de la temperatura corporal. La evaporación, por la forma como el agua corporal ayuda a eliminar el calor superficial de la piel por la evaporación del líquido,
Y de esta forma se puede tomar en cuenta que existen mecanismos para perder calor por estos sistemas, pero también se puede adquirir en lo que se puede distinguir desde este momento como condiciones que van a generar hipotermia o hipertermia. Si van teniendo preguntas que hacer, las pueden ir haciendo. No sé si hasta el momento han escrito alguna, porque creo que hasta el momento hemos hablado puro de una teoría que por ahí la tenemos señalada. Y vamos a pasar ahora a revisar las características normales que conocemos de la fiebre, procurando darle el enfoque que viene siendo más práctico. Entonces vamos a empezar por lo elemental, que dentro del aprendizaje, por la serie de aprendizaje que vamos a tener, primero tenemos que empezar a definir o conocer las definiciones. Y en primer lugar vamos a identificar que la fiebre es la elevación del límite del centro termorregulador hipotalámico por medio de la interleucina 1. Estoy hablando en cuanto a nuestro aspecto de fisiopatología. Aquí vamos a señalarlo bien. Está condicionada por la presencia de medios internos que modifican al centro termorregulador, a diferencia de otro factor que normalmente no es fiebre y que es hipertermia. Vamos a considerar en forma clínica que la elevación de la temperatura a 1 grado centígrado por arriba de los valores normales también ya va a poder ser definida como una fiebre. Tomando en consideración entonces esto, la temperatura rectal tendrá que ser mayor de 38, la oral tendrá que ser mayor de 37.6 y la axilar tendrá que ser mayor de 37.4. La timpánica, con sus relativas dificultades para tomarlo en relación al trayecto de los conductos y que muy frecuentemente los padres de familia no lo conocen bien, debemos de considerarla por arriba de 37.6. A su vez, esto es muy importante, que en algunas ocasiones nosotros mismos como médicos no lo llegamos a diferenciar en el momento en el que atendemos a un paciente en el servicio de urgencias o en la consulta privada. El paciente que tiene hipertermia es un paciente que normalmente tiene una falla en la termorregulación a partir de la incapacidad para poder disipar suficientemente el calor, o bien con una excesiva producción de calor con una pérdida normal a través de una deshidratación. Entonces, el hecho que conozcamos la definición de estas dos características ya nos puede permitir ir haciendo el manejo mucho más adecuado a los pacientes. No es lo mismo tratar a un paciente que tiene fiebre o establecer una ruta diagnóstica, un criterio terapéutico, que un paciente que nada más llega a tener hipertermia. En muchas ocasiones en los servicios de urgencias vemos que a los pacientes con fiebre les ponemos medios físicos y obviamente no se controlan. Y al revés, al paciente que tiene hipertermia le podemos poner, así es, Enrique, la hipertermia normalmente se puede llegar a considerar como un sinónimo de golpe de calor, aunque hay otro tipo de condiciones que la pueden llegar a establecer. Más al rato les vamos a ir haciendo referencia para que tengamos un panorama mucho más completo. En el expediente siempre se acenta hipertermia en lugar de fiebre. Pues sí, si vamos a hablar de términos más específicos, deberíamos de identificar de una manera un poquito más concreta. La hipertermia normalmente es una acción del ambiente, una incapacidad del organismo para poder mantener una temperatura adecuada, muy influida por los factores que ya anteriormente vimos, con los que cuales se llegan a inhibir la pérdida de calor, y por esta razón normalmente el centro termorregulador en ellos no se encuentra afectado. Entonces, hablando bien, normalmente tendría que ser otro tipo de características. Efectivamente, existe otra hipertermia maligna que puede ser por medicamentos. Bien, en cuanto a las diferencias que podemos ir haciendo clínicamente para poder identificar fiebre e hipertermia, vamos a tener que normalmente la frecuencia de la fiebre pues obviamente es muy común, mientras que la hipertermia es rara. La piel normalmente en la fiebre la vamos a encontrar con sensación fría, y en cambio en la hipertermia vamos a tener que la piel está caliente y está seca. Las temperaturas, sin que esto sea muy fidedigno, sí existen hipertermias ambientales, normalmente aquellas que están influidas por la exposición que llegan a tener al calor o al sol. Bueno, entonces normalmente la temperatura solamente puede ser de 38 hasta 41 grados, y generalmente las hipertermias van a tener temperaturas generalmente mayores de 40. Aquí es otra cosa que ya lo habíamos mencionado anteriormente, el tratamiento principal que se tiene que dar para cada uno de ellos. En el caso de la fiebre es más adecuado empezar a dar el manejo con antitérmicos, y para la hipertermia se tiene que dar con medios físicos. Si nosotros manejamos las cosas de manera diferente, es poco probable que tengamos algún resultado conveniente. Y para empezar debemos de documentar a los padres de familia que nuevamente tienen que ir conociendo cada una de esas características, para que de preferencia
el manejo domiciliario con el baño lo hagan de forma adecuada en los casos de hipertermia. Y en los casos en los cuales lleguemos a documentar que exista fiebre, podemos indicarle ya la recomendación de la administración de un medicamento para controlar la temperatura. En la fiebre vamos a tener que existe la fiebre negra, ¿sí? En ese caso no hay que bañarlos. En el tratamiento, la regulación central nuevamente sí va a estar alterada en los casos de fiebre, y en las hipertermias no. Ahí estábamos hablando anteriormente que las interleucinas sí modifican el centro termorregulador o el punto de fijación de la temperatura. La estimulación central en la fiebre se va a encontrar elevada y en la hipertermia va a estar normal. Obviamente la mortalidad en cada uno de ellos va a estar muy contrastante, está disminuida en los casos de fiebre y muy elevada en los casos de hipertermia. Únicamente para señalar cuántos tipos de fiebre llegamos a tener, ya de esto no hay mucha quizás diferencia en cuanto a criterios. Nuevamente tenemos algunas que nos permiten ya hasta incluso irlas señalando con algunos cuadros patológicos específicos, y únicamente para hacer el señalamiento de los tipos de fiebre que llegamos a tener, que pueden ser continua, remitente, intermitente, éctica, séptica y recurrente. En cuanto a las fases de la fiebre, pues obviamente en relación a la forma como se va modificando la curva de temperatura, vamos teniendo que también las manifestaciones clínicas se van modificando. Y así cuando tenemos el momento de que hay incremento, vamos a tener en primer lugar que hay sensación de malestar por la presencia de vasoconstricción y se va a empezar a generar calofríos por las contracciones involuntarias de los músculos, por activación del sistema termorregulador. En la estabilización nuevamente ya se llega a fijar a nivel del centro termorregulador un nuevo punto de arranque del mismo, y a partir de ahí nuevamente vamos a empezar a tener un descenso que puede ser por lisis, que nuevamente lleva un poco más de tiempo a comparación de lo que se conoce como crisis. El doctor Chávez nos dice que para fines prácticos maneja la siguiente fiebre arriba de 38 grados y temperatura normal entre 36 a 38 grados. Sí, aunque nuevamente se establece que una temperatura mayor de 37 ya puede estar influida por condiciones ambientales o por algunas patologías que empiezan a modificar el centro termorregulador. Dentro de el cuadro clínico, nuevamente los síntomas que vamos a tener de una manera más evidente o se van a relacionar, obviamente son manifestaciones que le van a producir malestar a los niños, como mialgia, cefalea, somnolencia, anorexia, fatiga, delirio, liguria y sed, y que son datos que en muchos casos ponen el grito en el cielo a los papás, y que obviamente son los que favorecen a que busquen la atención médica. Y en los signos, nuevamente por cada grado centígrado que vamos a tener un incremento de 10 latidos por minuto, y que puede ser variable de acuerdo a la edad. En el electrocardiograma, de acuerdo a la temperatura que se vaya a generar, vamos a tener un acortamiento del QT y la presencia de ritmos cardíacos ectópicos con taquicardias supraventriculares como la condición más frecuente. Ya tenemos también diseñada la forma como se varía la frecuencia cardíaca en las temperaturas a diferentes edades. La referencia bibliográfica a quien le interese, pues ahí está establecida por si quieren obtener esas gráficas y tener percentiladas los valores mínimos y los valores máximos que podemos llegar a encontrar, ya que normalmente se puede hacer referencia a partir de la percentila 50 hasta la percentila 90. Para otras edades mayores también están ahí señalados de los 2 a los 6 años y de los 6 años a los 10 años. Bien, como reacciones secundarias, nuevamente la fiebre nos va a condicionar efectos metabólicos. Entonces, entre los efectos metabólicos vamos a tener que se incrementa el gasto energético hasta un 10%, el consumo de oxígeno, las pérdidas insensibles de agua y total que hay un montón de gasto de energía. Y de otra manera esto es importante porque si se consume tanta energía, obviamente es porque tiene que participar mucho en el beneficio de la recuperación, de la estabilidad orgánica y funcional del cuerpo. Se disminuyen otro tipo de condiciones que nuevamente en especial las proteínas son las que disminuyen, la albúmina en particular, el balance nitrogenado que condiciona muy frecuentemente la preocupación en los padres con la disminución de peso. Vamos a ir respondiendo. Nelson Fariat, el yugular la fiebre completamente es asociado a una menor respuesta inmunógena, particularmente cuando se trata de bajar la fiebre, que siga la aplicación de una inmunización. Sí, de una otra manera es parte de la plática o del objetivo de la plática que tenemos que señalar, que el manejo de la fiebre en la forma tradicional como lo estamos haciendo, quizás estemos aplicándola de una manera errónea por el hecho de no conocer las bases que normalmente desarrollan la fiebre,
y también la forma como también puede influir el hecho de condicionar hipotermias o modificar la respuesta inmunológica. ¿Qué significa el consumo de oxígeno? Del 10 al 125, nuevamente se está consumiendo el oxígeno a nivel tisular hasta el 10% y se puede incrementar hasta el 125 el consumo de oxígeno en los tejidos, es a lo que se refiere ese tipo de referencia. Como complicaciones vamos a tener es por ello que el gobierno la ordena a los deshidratación hospitales repartir o crisis agua. convulsivas febriles, que eso es obviamente lo que más tienen temor los padres de familia, por llegar a considerar que todo ese tipo de convulsiones o alteraciones en el estado neurológico pueden dejar un daño permanente o pueden disminuir un poco la capacidad, o hasta un mucho, la capacidad intelectual de su. Delirios que normalmente se presentan cuando hay alteraciones neurológicas, hiperpirexia y también manifestaciones de herpes labial como complicación. Vamos a meternos un poquito a hablar sobre los tipos de fiebre que hay en los niños para que tengamos un poco más de confianza en el hecho de la forma de llegarlos a valorar. Ángel Dueño nos dice que estas fiebres son devastadoras en los recién nacidos si no se toman en cuenta. Claro, de otra manera el hecho de que un niño llegue a tener fiebre nos desestabiliza todas las situaciones de tipo metabólico. Mecanismos del herpes labial también por la condición de citocinas. El doctor Chávez, creo que la febrícula no existe, o todo tiene que haber, perdón, me perdí un poquito. Bueno, rato revisamos eso. La fiebre por sí sola puede producir crisis convulsivas, se necesita estar con predisposición para ello. No, puede tener una predisposición de tipo genético, por eso vamos a revisar algunos síntomas que existen en especial. Bien, en relación con las fiebres frecuentes en pediatría, podemos irlas clasificando de tres formas muy simples. Si tienen signos localizados, si no hay signos localizados o si la fiebre es de origen desconocido. Y en relación con el tiempo de evolución, nuevamente podemos considerar si es menor de una semana o si es mayor de una semana. Los signos localizados y que sean menores de una semana, pues vamos a tener ya lo que muy frecuentemente se presenta en los consultorios o lo que en un momento dado podemos llegar a encontrar en forma normal en los hospitales. Los que no tienen signos localizados y tienen una duración menor de una semana, en la mayoría de las ocasiones pertenecen o corresponden a cuadros de infecciones virales. Y aquí lo prudente es mantener las reservas en cuanto a las ganas de tener que utilizar antibióticos y esperarnos un poquito a que tengamos unas manifestaciones iniciales y posteriormente más evidentes de lo que viene siendo la infección viral. Obviamente la infección de las vías urinarias también tiene que ser sospechada, en especial en niñas, no necesariamente en todas ellas, pero sí tiene que ser un parámetro bacteriano que podemos llegar a considerar para realizar estudios que nos den un poquito de mejor orientación. Y la fiebre de origen desconocido, a diferencia de los criterios que se ocupan en el adulto, nuevamente en el niño consideramos que tiene que ser mayor de una duración de una semana, sin encontrar otros signos asociados, sin encontrar alteraciones de laboratorio específicas una vez que sean realizados al menos los del primer nivel de atención o los estudios del primer nivel. Tenemos, por ejemplo, algunas fiebres que son causadas que son condicionadas por la presencia de signos localizados. Tenemos el grupo de las infecciones respiratorias superiores, que son la rinitis, faringoamigdalitis, a nivel pulmonar las bronquiolitis, la neumonía y la bronquitis, gastrointestinal, las diarreas, las apendicitis, las adenitis y las hepatitis. Y en general, todas aquellas que van teniendo signos localizados. O incluso, obviamente, las exantemáticas, que son más fáciles de llegarlas a identificar. Sí, René dice, excepto el recién nacido que tiene fiebre elevada, el recién nacido su mecanismo de termorregulación es muy particular. Nuevamente su maduración todavía no es la adecuada y generalmente ellos van a manifestar hipotermias o pueden tener temperatura normal. Enrique, hace poco vi un paciente con hipertermia por ingesta de Tomamax o topiramato y mide la sudoración, claro, sí hay que tener ese tipo de mecanismos. Bien. El niño que es neonato sin foco detectable obviamente es condición para hospitalizarlo, de acuerdo. Entonces, en cuanto a las enfermedades exantemáticas, el hecho de encontrar escarlatina y varicela y mononucleosis sí se puede llegar a encontrar, obviamente si estamos en el periodo exantemático. Pero si estamos en el periodo prodrómico, que es cuando llegan a manifestar fiebre, posiblemente lleguemos a encontrar el único dato y se nos dificulte llegar a sospechar esto. Lamentablemente, cuando el paciente desarrolla las manifestaciones, es muy posible que el familiar vaya a buscar la atención con otro médico y lamentablemente entre compañeros, pues el otro hasta llega a hacer de burla de nuestra valoración diciendo que si no podíamos haber diagnosticado eso.
es muy evidente, ¿no? Entonces creo que por compañerismo deberíamos de ser reservados en las valoraciones que hacen nuestros compañeros médicos generales, al igual que otros compañeros pediatras. Bien, las enfermedades de la colágena también se pueden llegar a detectar si es que ya tienen datos muy específicos dentro de la primera semana que llegan a tener. Lo difícil entonces viene siendo el hecho de que no tengamos datos localizados. Y aquí podemos darle el margen a los familiares de valorarlos de una manera posterior, esperar que lleguen a aparecer los exantemas en los casos particulares de los virus. Y vemos que normalmente dentro de la familia de los virus los más frecuentes son los enterovirus, los herpesvirus hominis 6 y 7, los adenovirus y los parvovirus. Entre las bacterias normalmente que nos van a dar exantemas vamos a tener los estreptococos del grupo A como más frecuentes. Otros agentes normalmente va a ser dentro de los frecuentes el Mycoplasma pneumoniae, y otras entidades diferentes a las de tipo infeccioso, normalmente reacciones a fármacos. Y los menos frecuentes que vamos a tener entonces van a ser el virus de sarampión, el de rubiola, el Epstein-Barr, el dengue, el Neisseria, Staphylococcus aureus, Rickettsia, el eritema multiforme. En relación a la pregunta que nos están haciendo, ¿qué tipo de termómetro en su experiencia es más confiable? El más confiable puede ser el termómetro de mercurio. Lamentablemente todos los demás tienen sus particularidades en cuanto a la graduación, calibración, trayecto de conductos auditivos cuando se hacen conductos auditivos, o bien en cuanto a las condiciones en las que normalmente llegamos a tomar la temperatura. Con las ya consabidas recomendaciones, bien localizada la punta del termómetro entre el espacio corporal, mantenido por un tiempo mínimo de 3 minutos o de 5 minutos, sí, tiende a desaparecer ya en otros países, pero obviamente es el que nos puede seguir sirviendo para tomar como parámetro de referencia. La mano de la abuelita definitivamente es la que puede ser menos confiable. Recordemos que la temperatura las abuelitas la pueden llegar a palpar en las extremidades o en la frente. Normalmente son sitios en donde la temperatura corporal por la redistribución vascular y los fenómenos de vasoconstricción pueden encontrarse fríos, y entonces el niño no podrá llegar a ser valorado de una manera conveniente. Y sí, el de mercurio viene siendo uno de los confiables y accesibles para que podamos hablar de una manera más general. Entre los exantemas de etiología viral tenemos a los enterovirus, y aquí se hace una descripción de cada una de sus características. Vamos a pasarla rápido para señalarles uno que tal vez es el más importante. Notamos que, por ejemplo, ahí, en el caso de los adenovirus, que nuevamente entre el comentario se dice que ocurren en los menores de 4 años, ojo, notamos ahí que también se nos refiere que en la sangre periférica puede haber leucocitosis con neutrofilia, incluso bandemia moderada con aumentos de velocidad de sedimentación globular y proteína C reactiva positiva. Cuando llegamos a tener estos reportes, lo más natural es que cualquiera se avienta a meter un antibiótico, y desafortunadamente estamos señalando que este tipo de patologías virales son muy frecuentes en los niños, ocurren en los menores de 4 años, y lamentablemente el antibiótico que estamos utilizando ahí nosotros está modificando ya parte de una respuesta celular, y normalmente puede ser con la presencia con la inhibición o la alteración de la flora bacteriana a nivel intestinal, que también puede tener mucha importancia en el desarrollo del sistema inmunológico de los TH2. Bueno, esto lo vamos a revisar. Entonces, otra cosa que también es muy evidente, en este tipo de pacientes nuevamente tenemos que existen síntomas respiratorios, y que aquí se acompaña de tos. Recordemos, todos los niños que tienen faringitis o que tienen inflamación faríngea y tos, es muy posible que la etiología sea viral. Recordemos, la existencia de tos nuevamente se puede encontrar en las etiologías virales, la ausencia de tos está más relacionada con problemas de tipo bacteriano. Existen otras causas, vamos a señalar que son más principales de la fiebre de origen desconocido. Las infecciones normalmente ocupan el 60 al 70% de las causas de la fiebre de origen desconocido, y ahí tenemos que normalmente pueden ser clasificadas de dos formas: o son localizadas o son sistémicas. Localizadas pueden ser localizadas en algunos espacios que muy frecuentemente no llegamos a tomar en cuenta, como pudiera ser una sinusitis, una endocarditis, o buscarle los abscesos. Obviamente para eso tenemos que hacer un interrogatorio adecuado y una exploración física lo más completa que se va a hacer, ¿sí? El cultivo de los virus nuevamente no es accesible, y prácticamente lo que recomendaríamos de preferencia sería dejar que evolucione el tiempo para llegar a esperar la presencia de una alteración exantemática. Y no creo que haya ningún inconveniente si delante del paciente tomamos algún libro de referencia para relacionar el tipo de exantema con la causa, y de otra manera tener la seguridad sobre lo que estamos haciendo.
Las ventajas del termómetro digital, nos dice Francisco Basurto, que nuevamente, bueno, te dejan sin mantener este termómetro pegado, está en el comentario. En las manifestaciones de tipo sistémica tenemos, por ejemplo, las patologías virales, el virus de Epstein-Barr, la tuberculosis, la enfermedad de Kawasaki y la brucelosis. Entonces, estas van a ser ya patologías que le vamos a buscar cuando tengamos la presencia de una fiebre sin origen establecido. Otras causas que nuevamente las enfermedades de colágeno ocupan el 20% y se mantienen manifestaciones preartríticas y tienen manifestaciones atípicas, se les cae el cabello, están cansadas, tienen problemas psicológicos y clásicamente de ellos el ejemplo son el lupus eritematoso y la artritis juvenil idiopática. Las neoplasias, afortunadamente, dentro de las causas de origen desconocido, están descritas hasta con una frecuencia del 5% y tienen tienen presentaciones atípicas cuando después se trabaja identificarlas cuando ya tienen más tiempo de presentar clínicamente con fiebre asociada. Y los misceláneos, que normalmente son la fiebre por medicamentos, o la fiebre facticia, que normalmente puede ser la que nos dicen los familiares con la intención de conseguir o cuidados maternos o un pase para que nuevamente falten a su trabajo. Entonces, el medicamento nuevamente, generalmente no se ha suspendido, el diagnóstico no se ha considerado y en algunas ocasiones la temperatura es mal valorada. ¿Cómo vamos a ir reconociendo clínicamente cuando un paciente tiene una infección bacteriana? Eso también es importante porque en algunas ocasiones a nivel hospitalario nos ingresan a un niño que dice que tiene fiebre y resulta que cuando vemos al niño pues está sentado con su mamá jugando con sus juguetes habituales, un estado de ánimo totalmente normal y ya es para que empecemos a dudar si en realidad tener una infección y sobre todo si es bacteriana para justificar el antibiótico. De manera general llegamos a establecer que el estado general se va a encontrar disminuido en su actividad, va a tener llanto débil, el contacto visual va a estar disminuido y va a tener ausencia de sonrisas. La temperatura generalmente en el caso de etiología bacteriana va a ser inestable, va a tener fiebre y hasta incluso puede tener hipotermia. Pueden haber signos de shock para el paciente que tiene etiología de bacteriana con piel marmórea y llenado capilar lento. La función respiratoria se encuentra alterada por alteraciones en cuanto a los controles de ácido base. Al nivel gastrointestinal es muy obvio, el paciente se encuentra inapetente y es otro de los datos que podemos llegar a capturar en el interrogatorio de los papás. Y en el sistema nervioso central también su comportamiento se encuentra muy modificado. Ahora, en el lactante en el cual estamos sospechando que puede llegar a tener una infección bacteriana seria, la apariencia va a tener mal aspecto, la calidad del llanto únicamente va a ser con gemido, la respuesta va a ser lenta a las caricias y a los abrazos, el estado de alerta somnoliento, la boca apenas va a estar seca, el color va a estar con cianosis y la sonrisa va a ser escasa en las condiciones malas. Y en las condiciones muy malas o graves, notamos que este tipo de conductas se dan más hacia el extremo. Y así, cada uno ha tenido sus diferentes valoraciones. Y existen valoraciones que son ya es conocidas y específicas. Existe el grupo de Roche que ha sacado sus calificaciones y tenemos esta que también es la escala de Yale para valorar el riesgo de infección en el niño. Por porcentaje se dice que cuando llega a tener una puntuación de 0 a 10, nuevamente vamos a tener una puntuación aparentemente normal con un riesgo de 2.7 para llegar a desarrollar bacteriano o tener bacteriano. Moderada, que generalmente es cuando tienen una puntuación de 10 a 16, que generalmente va a tener un porcentaje de posibilidades para el 16.2, o grave, que nuevamente va a ser mayor a 16 con un 92.3. Entonces, todo ese tipo de alteraciones nuevamente van a ser las que nos van a permitir identificar el paciente. Ahora las hipertermias en pediatría nuevamente son las que se dejan influir por otro tipo de factores que no dependen del centro termorregulador. La neonatal, por mecanismos en los cuales el niño tiene incapacidad para poder regular su temperatura y queda expuesto a las condiciones ambientales. Están envueltos en un montón de trapos, no les dan de comer, están deshidratados, la cantidad de líquidos en el interior del cuerpo es insuficiente para poder controlar la temperatura corporal y como consecuencia tenemos hipertermia. En el shock hemorrágico, en las encefalopatías que llegamos a tener a nivel central, también se genera una hipertermia que no es dependiente del centro termorregulador, las que ya mencionaba por los medicamentos. Las otras que normalmente son por diferentes tipos de patologías, la hipertermia facticia, el Munchausen, que es lo que también debemos de cuidarnos en aquellos casos para ver lo que llega a hacer.
En cuanto a medicamentos relacionados, tenemos aquellos medicamentos que pueden condicionar hipertermia y ahí están señalados en sus diferentes grupos: antibióticos, antitóxicos, antihipertensivos, antiepilépticos, como tocinos y otros derivados que también pueden darnos hipertermia por medicamentos. En cuanto a la forma que normalmente se dan en los mecanismos por incremento en la producción de calor, tenemos la hipertermia maligna, el síndrome neuroléptico maligno, el síndrome serotonínico y el inducido por drogas, y generalmente son fiebres que van a tener una atención muy particular. Vamos a pasar entonces ahora a lo que ya viene siendo importante. Cada una de estas dos cuestiones, los manejos son diferentes en la hipertermia, con normalmente medios físicos, y en la fiebre normalmente vamos a hacer tratamiento con antitérmicos. Sí es importante tranquilizar a los padres para que nos aguanten de 48 a 72 horas, pero eso es una labor titánica que debemos de saberla hacer con el arte que cada uno de nosotros corresponde. Ahora, en realidad, es necesario detectar la fiebre como una pregunta que normalmente se interesa. El temor más frecuente que llegamos a tener es de que las crisis convulsivas, y a reserva de 3 alteraciones genéticas conocidas como el síndrome de Dose, el Dravet y la epilepsia generalizada y la epilepsia febril, llegamos a considerar que las crisis convulsivas febriles están más relacionadas con la etapa de la formación de sinapsis y la neurotransmisión sináptica excitatoria, que está mediada por glutamato. Este se hace en el aspecto más involucrado, al igual que otros cambios en los neurotransmisores como el sistema GABA y sistemas neuromoduladores neuropéptidos de los canales entre regiones que permiten su excitabilidad para el desarrollo de las crisis febriles. Entonces ahí tenemos la definición de lo que se ha establecido por cada una de las ligas internacionales contra la epilepsia, y en las cuales señalamos que nuevamente es una enfermedad febril no causada por infección del sistema nervioso central y sin antecedente de convulsiones neonatales previas o provocadas, para que en un momento dado lo tengamos que tomar en consideración. La fiebre normalmente involucra la expresión de situaciones inflamatorias y de células monocíticas que son como plaquetas endógenas. Entonces, en cuanto a beneficios, obviamente aquí vamos a cuestionarnos por cuestiones de sentido común. Debemos estar conscientes que normalmente la fiebre representa un largo camino en la evolución de las especies del reino animal, y por lo tanto es una respuesta que ha evolucionado, y por lo tanto es algo que lo debemos de seguir manteniendo y de una manera inteligente bloquearlo. Obviamente es energéticamente costosa, de lo cual valdría la pena cuestionar: ¿valdrá la pena que se gaste tanta energía para lo que normalmente son sus funciones? O de plano, desde un principio le metemos el antitérmico. Pues, hay estudios que también demuestran su efecto benéfico, y ahora los vamos a relacionar. Hay también fenómenos que son autolimitados. Debemos de señalar que la fiebre es un fenómeno autolimitado y que raramente es peligroso. Los antitérmicos en relación a esto, hay una evidencia pobre que protegen contra las crisis convulsivas febriles. Obviamente modifican el efecto protector de la fiebre, y en especial su única utilidad es proporcionar confort al paciente y sobre todo al familiar, que muchas veces llega a ser un odio porque le controlamos la fiebre a su niño. Entonces, en cuanto al crecimiento, aquí tenemos algunas referencias bibliográficas que, si nos damos cuenta, vamos a señalar que son viejas, pero desde hace mucho tiempo las tenemos ahí, como que no les hacemos caso, ¿sí? Entonces, el crecimiento bacteriano en las meningitis neumocócicas tenemos que se reduce significativamente, al igual que los gram negativos, cuando se cultivan en medios de temperatura elevada. Los virus también disminuyen su reproducción en los ambientes de temperatura elevada, y cuando el foliovirus se mantiene en temperaturas de 37 grados centígrados, su reproducción se puede llegar a incrementar hasta 250 veces más en la temperatura de 40 grados centígrados. La administración de aire humidificado a 43 grados centígrados en 3 sesiones de 30 minutos con intervalos de 2 a 3 horas disminuye las manifestaciones de gripa en los pacientes humanos. Los niños con meningitis y temperatura de 40 grados no indican modificación en su pronóstico, pero los que se encuentran con hipotermia van a fallecer en mayor frecuencia. Los cuadros de gastroenteritis, que normalmente niños acortan por más días en la eliminación de bacterias cuando se tiene una temperatura mayor de 40 grados centígrados. Entonces vemos que nuevamente tienen sus efectos que son convenientes. Ahora, la fiebre, en cuanto a los mecanismos de defensa, normalmente la movilidad, la fagocitosis y la difusión de las bacterias por los leucocitos polimorfonucleares son significativamente mayores cuando las temperaturas están por arriba de los 40 grados centígrados. La elevación de la temperatura de 38 a 39 grados
infectados tiene un efecto directamente positivo sobre la conformación de los linfocitos, la generación de células que destruyen células o que destruyen microorganismos, la actividad de las células B, los linfocitos B y de la síntesis de las inmunoglobulinas. La interleucina 1 es más activa en la temperatura febril que cuando se encuentra con temperatura febril. El interferón, que es un potente agente antiviral, establece una actividad más específica cuando la temperatura es de 40 grados. Y la proliferación de las células T en respuesta a la interleucina 1 y la interleucina 2 normalmente es mayor cuando se incrementa la temperatura de 39 grados comparado con la de 37 grados. La fiebre también puede ser y puede actuar de una manera sinérgica con los antibióticos, y así se ha demostrado que la penicilina se encuentra que tiene un incremento progresivo en cuanto a su efecto bactericida cuando la temperatura rebasa de los 35 hasta los 41.5 grados de temperatura. Hay evidencias que nuevamente establecen que temperaturas por arriba de 41 a 42 grados, nuevamente el tumor de Hodgkin se puede llegar a disminuir, y las enzimas lisosomales y el interferón aumentan su actividad para destruir las células tumorales. ¿Qué pasa entonces cuando normalmente suprimimos la fiebre, sus efectos? En los humanos voluntarios infectados por el rinovirus, el uso de los antipiréticos fue asociado con supresión de la respuesta serológica de anticuerpos, incrementando los signos y los síntomas, además de la duración de la enfermedad. Los niños con varicela, la mitad que recibieron, a unos niños con varicela, a unos se les dio placebo y a otros se les dio el medicamento paracetamol. El tiempo total de la remisión de la varicela fue más corto que en los que recibieron el paracetamol 4 veces al día. Otro estudio en Japón condiciona que los niños que reciben antitérmicos empeoran de todas sus enfermedades, o de las enfermedades que les damos los antitérmicos. Los efectos de la supresión de la fiebre. Vemos que todos los animales con infección por meningococo bacteremia murieron, y solo 5 de los 31 de los animales que pasaron con niveles de la temperatura normal o fiebre murieron. Los niños con neumonía que sufrimos con hipotermia tienen más posibilidad de llegar a morir. Por ahí también se hizo un estudio con lagartijas, en las cuales se sometían a ambientes de temperaturas incubadoras y tenían sobrevivir aquellas que tenían temperatura de 42 hasta un 75%, y todas aquellas que tenían una temperatura normal, todas ellas cuando se inoculaban algún microorganismo que les producía daño, obviamente todas ellas murieron. Por otra parte, ya para ir finalizando, tenemos la teoría de la higiene, en donde nos establece que la presencia de la fiebre, junto con todos los factores que se asocian de estimulación a nivel inmunológico, nos van a dar una estimulación muy diferente en cuanto a los TH1 de los TH2. ¿Sí? Finalmente, podemos considerar si en realidad la fiebre es dañina. En particular, el punto de que si la fiebre merece ser o se merece tener un tanto temor hacia ella. El otro concepto que también nosotros entre médicos debemos de ponernos de acuerdo. Obviamente, si sabemos que está autolimitada y que incluso las crisis convulsivas que llega a producir no son condicionantes de un daño neurológico posterior, pues debemos tener cierta confianza. La única justificación para darle término a los niños debería ser que están asociados con un malestar, y señalar que el riesgo de convulsiones febriles no solamente se da ante cualquier condición que pueda llegar a establecer que se presente este tipo de patología. Debemos de tener cuidado con la fiebre que existe o se asocia con un daño verdadero cuando estamos hablando de un accidente vascular cerebral, donde obviamente existe una infección severa, o el paciente que tiene una bronquiolitis y la asocia con fiebre, o el gasto energético que hace ese tipo de paciente y la edad en la que se encuentra. Los pacientes desnutridos también, que nuevamente tienen una limitación energética, son pacientes a los cuales se les tiene que llegar a considerar. Y los antitérmicos tenemos una serie ahí señalada y específica, que muy frecuentemente la mayoría de ellos, o que nuevamente traen en su leyenda una leyenda de protección para el laboratorio, mucho cuidado. Y muchos de ellos dicen, este medicamento no se administra en niños menores de 2 años. Desafortunadamente, hay oportunidad en la que cualquiera de nosotros la llega a administrar. Con este tipo de mecanismos que hemos explicado, podemos ir tomando conciencia de todo lo que podemos ir modificando en el desarrollo inmunológico de ese paciente,
y lo que es peor, en lo que viene siendo su homúnculo inmunológico. Ya para terminar, vamos a concluir con las cuestiones que sí son necesarias recalcar en todo tipo de pacientes. Aquellos niños que tienen menos de un mes de edad y no tienen un foco aparente, pues debemos de hospitalizar, se tienen que hacer estudios de laboratorio que se requieran, si es necesario, si las características clínicas del paciente lo justifican, iniciar manejos con antibióticos intravenosos de acuerdo. En aquellos casos que normalmente son menores de 36 meses, pero que en un momento dado no tienen foco aparente, se tiene que valorar el grado de gravedad del niño que presente, tomando en consideración que entre más pequeño y grave sea un niño, más útiles van a ser los estudios auxiliares, pero que se tienen que hacer estudios de preferencia relacionados con la etiología que estamos escuchando. Todo paciente menor de 29 días y paciente con aspecto tóxico se hospitaliza, se mandan estudios de laboratorio completo y se inician antibióticos empíricos. Con esto queremos concluir la plática, esperando que nuevamente el manejo de la fiebre obviamente la tengamos en consideración. Podemos permitir que los niños lleguen a tener un poco de fiebre, que al final de cuentas es benéfico para ellos, y que en un momento dado debemos de tener responsabilidad sobre los conocimientos que se están dando en relación al avance que tenemos en el aspecto inmunológico que se presenta, y sobre todo tomar en consideración que este tipo de fiebres que están influyendo en la etapa temprana de la infancia van a ser los que van a producir posteriormente unas respuestas inmunológicas establecidas. Si tienen alguna pregunta en relación a todo esto, esperamos contar con el tiempo suficiente para darle oportunidad de responderlas. Enrique, gracias por la oportunidad de darnos a exponer este tema. Muy buena conferencia, de veras, gracias Alejandro. Creo que aprendimos muchas cosas nuevas y más que nada lo que tú decías, retomar el camino de lo básico. Creo que ha estado muy interesante. Hacen varias preguntas. Ahorita leímos una pregunta que dice que qué tipo de agua recomiendas para bajar la temperatura. Gil Alfonso hizo un comentario aquí del tiempo con agua tibia. Ángel Abel dice no usar agua fría ni alcohol, excelente. No sé qué opines. Los mecanismos de control de la temperatura y que ya lo señalamos, nuevamente debemos de tomar en cuenta que la temperatura del agua tiene que ser tibia, de 22 a 25 grados, para que nuevamente demos oportunidad a que exista una diferencia significativa entre la temperatura corporal que llega a tener el paciente, que generalmente anda por arriba de los 38. El hecho de que las personas se les diga póngalo en agua tibiecita, la mayoría de los familiares obviamente van a tomar el agua y la van a calentar. Muy frecuentemente el agua caliente vamos a tenerla por arriba de 38 o incluso hasta de 40 grados, y definitivamente no nos va a representar una respuesta adecuada en el tiempo. Hay personas que dicen, es que lo tengo mucho tiempo en el agua y no se le baja la temperatura. Efectivamente, cuando la temperatura del agua no la aplicamos bien, normalmente podemos llegar a cometer errores. Hay otros que normalmente cometen el error de decir, métalo exclusivamente 20 minutos al agua para esperar que baje la temperatura. No, el agua normalmente va a condicionar la disminución de la temperatura, pero si existe una diferencia de temperaturas, y volvemos a recalcar, este tipo de manejo térmico tiene que ser cuando los motores estén condicionados por hipertermia, no cuando existen fenómenos febriles. En relación con la dipirona, nos pregunta el doctor Douglas, obviamente no, definitivamente no la debemos utilizar por la relación que también existe con otros tipos de respuestas de tipo inmunológico, virales, que también están descritas, y la dipirona definitivamente no la debemos utilizar. A ver, ¿qué es un comentario aquí? Paciente con fiebres y como hay buenas condiciones generales, con fiebres exteriores, que se miden con que son normales. A ver, perdón. Que si la pregunta es interesante. Si es confiable a la distancia que se toma y esperar por último, creo que es una pregunta de cuál es confiable, no es pequeña, confiable alta. ¿Qué opinas, aunque no es el tema del medio, pero una pregunta? Yo sé qué opinas. Bernardo, buenas noches. Alejandro,
debemos de establecer las características clínicas del paciente hasta donde sea posible llegarlo a calificar con el parámetro que queramos, que normalmente están disponibles y que todos ellos son bastante válidos en relación a las calificaciones que normalmente dicen. Y si se justifica, pues obviamente en relación con la edad menor de 36 meses, el paciente de menor de 36 meses está inmunológicamente comprometido de no tener una respuesta tan adecuada, y sí se vale que le administremos antibióticos. Por ahí decíamos que en los casos cuando normalmente se necesitan antibióticos pero dejamos actuar a la fiebre, normalmente conseguimos un sinergismo bastante conveniente para que el proceso remita de una manera bastante adecuada. El uso de antiinflamatorios no esteroideos en pediatría normalmente también tiene que estar muy limitado. Debemos de recordar la forma como normalmente actúan cada uno de estos mecanismos de los antitérmicos, y estamos señalando que normalmente el hecho de las citocinas que están actuando sobre el sistema neurológico que ahora estamos conociendo, obviamente va a ir modificando, va a ir formando unos centros específicos a nivel cerebral. El niño que se encuentra en una etapa de maduración neurológica, de mielinización y todavía formación de centros especiales para la respuesta inmunológica, obviamente puede tener una modificación hacia su evolución posterior cuando normalmente le damos un manejo diferente a los que normalmente son los más adecuados. Esta es una pregunta interesante. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene hipotermia por algún medicamento o por el evento de bajar la fiebre? Sí, normalmente este tipo de pacientes habría que ver la respuesta o la sensibilidad que el mismo tiene. Normalmente sabemos que todos los medicamentos están justificando una dosis que se recomienda como la dosis más apropiada, pero cada uno de los pacientes es diferente en cuanto a la respuesta que lleguemos a tener. Y si el paciente tiene una respuesta muy importante con una dosis que es la más frecuentemente recomendada, debemos individualizar la dosis en ese tipo de pacientes, pero antes que nada, identificar si el paciente tiene en realidad fiebre o tiene hipertermia para manejarlo de una manera conveniente. Para el doctor Rico Guzmán es una pregunta interesante. Sin embargo, aunque en ese momento estoy en ese punto, vamos a tener una conferencia internacional donde vamos a hablar del manejo del paciente con sepsis transparto. Yo creo que no vamos a analizar esto, ya que realizaremos un tiempo, Guzmán. Tipo de antibióticos que se recomienda en un recién nacido con fiebre. Ahí volvemos a señalar que el recién nacido es muy posible que pueda llegar a tener hipertermia. Entonces, en primer lugar, descartar si se trata de una hipertermia o si se trata de una fiebre. Si se trata de una fiebre, volvemos a aplicar el criterio que está establecido. Se hospitaliza al paciente, se valora si en realidad está grave, y para hospitalizarlo se le hacen los estudios que corresponden, se justifican los estudios de acuerdo a la sospecha clínica que lleguemos a tener. No se vale que en un jalón le queramos hacer todo, y de otra manera, de acuerdo a los resultados que vayamos encontrando, la vigilancia que tengamos en las 24 72 horas que tengamos a nuestro paciente, podemos ir ajustando nuestro manejo. No podemos dejar un protocolo que se generalice para todos los pacientes, porque cada paciente tiene patologías diferentes y se pueden comportarse de acuerdo a diferentes circunstancias. Pues bueno, yo creo que andamos en tiempo, andamos señalado la lista del tiempo. Quería comentarles, te agradezco bastante, Alejandro, presidente de conferencia, amigo de bueno, excelente trabajo, creo que aprendimos bastante todo. Les quiero quitar la próxima semana, vamos a